Amén. Pueden tomar sus asientos o sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a 1 Timoteo, capítulo 3. Que vamos a ver versículos 8 hasta 13. Pero como la semana pasada estábamos viendo 8 a 10, esta semana vamos a hacer 11 a 13 y terminar lo de diáconos. Solo para que sepan a dónde vayamos desde hoy adelante para prepararles. Vamos a tener 2 semanas aprendiendo. Voy a predicar acerca de cómo debemos actuar como iglesia en el área de servicio. ¿Cómo es servir uno al otro? Entonces vamos a tener 2 semanas de eso, porque hay un montón de gente que siempre dicen, quiero servir, pero a veces ni saben lo que significa eso. Entonces, ¿cómo servimos unos al otro? 2 semanas de eso. Y después, al inicio de agosto, vamos a iniciar con Hechos. Entonces vamos a estar predicando Hechos, pero va a ir en rotación entre Rudy, Adam, yo y Ariel también. Entonces vamos a tenerlo ahí en la lista. Estoy viendo su cara, que él como está escuchando esto ahorita mismo. Pero él va a estar ahí en eso también siguiente. Entonces, para que ustedes ya empiezan a orar por esa realidad, que vamos a estar estudiando Hechos, y hay bastante del inicio de la iglesia. Entonces ustedes pueden pensar que hemos estado en Génesis, que tiene que ver con el inicio del mundo, el inicio de los pactos, y vamos a ver en Hechos los inicios de la iglesia. Y es en un sentido una extensión del Evangelio de Lucas. Entonces es casi Lucas 2. Entonces podemos decirlo así. Entonces vamos a ver eso en Hechos. Pero con eso en mente y con eso dirigiéndonos adelante, escuchen bien porque esto es la palabra de Dios y nunca regresará vacía. 1 Timoteo 3. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto es la palabra de Dios. Padre Celestial, en cerrar este día al Señor, llegamos a su palabra sabiendo que nosotros tenemos varias cosas que podemos aprender. Oh Dios, queremos someternos a tu palabra, porque sabemos que tu palabra es la regla, es la cosa que nos corrige, es nosotros que hemos caído en pecado. Pero la palabra de Dios es perfecta y siempre nos dirija hacia ti. Ayúdanos, oh Dios, ver esa realidad. Ayúdanos a ser corregidos, instruidos, animados en el área de servicio. Oremos por este proceso de hablar de diáconos. Pedimos por diáconos en esta iglesia. Pedimos que nos da hombres que guían en estas áreas, para que nosotros podamos tener hombres que están guiándonos en este área de servir unos al otros. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Solo para ayudarnos al inicio, nosotros tenemos en la iglesia presbiteriana de la PCA, de donde pertenecemos en este momento, tenemos algo que se llama el libro de orden, que es un libro que tiene una pasta azul y a veces es algo que alguien usa para ayudarle a dormirse en la noche, porque es todas las reglas de cómo funciona la iglesia. Pero es algo que nos ayuda, porque es algo que
pone orden sobre el proceso. Pero hablando de diáconos, quiero leerlo, lo que dice acerca de los diáconos. El deber de los diáconos es atender a los necesitados, a los enfermos, a los desamparados, a todos los que estén en aflicción. Está hablando de adentro de la iglesia primero. Es su deber también desarrollar la gracia de la generosidad en los miembros de la iglesia, idear métodos eficaces para recolectar las ofrendas del pueblo y distribuirlas de acuerdo al propósito por el que fueron colectadas. Tendrán a su cargo los bienes de la congregación, tanto muebles e inmuebles, y mantendrán en buen estado el edificio de la iglesia y otros edificios pertenecientes a la congregación. También me gusta esta parte. Dice, para el oficio del diácono, que es de naturaleza espiritual, se eligieran hombres de carácter espiritual, reputación honesta, vidas ejemplares, espíritu fraternal, carácter compasivo y buen juicio. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada, lo que ellos deben ser. Entonces son hombres que deben, pero a veces nosotros queremos pensar que este oficio es solo un oficio de cosas físicas, pero inicia en algo espiritual porque tiene una carga espiritual sobre el servicio en la iglesia. ¿Cómo vamos a servir unos a los otros? Dirigir gente a ver cómo Cristo sirvió. Ellos también están sirviendo como ejemplares en la iglesia a cómo debemos servir. Y ellos tienen el propósito de dirigir a la gente en este área de servicio. Es una carga espiritual. Y eso es porque, quería mencionar eso porque llegamos a versículo 11. Y algunos van a pensar, a ver cómo Aarón va a funcionar con el versículo 11. Porque el punto número 1 hoy es, ¿qué hacemos con estas mujeres? ¿Qué hacemos con estas mujeres? Porque en el texto dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas. Entonces, cuando llegamos allá, algunos van a decir, ok, él estaba hablando de diáconos, ahora llegamos y él menciona mujeres. Eso significa que mujeres pueden ser diaconisas. Eso es lo que la gente normalmente piensa. Pero cuando vayamos al griego, la palabra para mujeres aquí puede ser usada en dos maneras. Es mujer o es esposa. Cuando usted llegue a versículo 12, cuando dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer, es la misma palabra, una sola esposa. La palabra en el griego puede ser usado como mujer o como esposa. Entonces es las dos palabras. Entonces debemos entender qué significa esto. ¿Qué está tratando de decir Pablo con estas mujeres? Las mujeres, ¿quién son? Es una pregunta que debemos preguntar. Y como mencioné la semana pasada, a veces gente va a decir, pero Febe, si usted tiene Reina Valera, si tiene LBLA, si tiene NBLA, casi todos en Romanos 16, versículo 1 va a decir, pero Febe dice, es una diaconisa. Pero la palabra que usan allá es una sierva o serviente o sirvienta en la iglesia. Entonces ella sirve a la iglesia, no es que ella es una diaconisa. La idea es como todos cristianos deben servir, pero no todos son diáconos. Entonces la idea es que aquí en este texto hay la idea de qué son o qué deben hacer estas mujeres o qué tipo de mujeres son. Ella, hablando de Febe, era una, y usa la palabra, ella diaconó en esa iglesia, sirvió a esa iglesia, pero no significa que ella tenía el oficio de ser una diaconisa en esa iglesia. Eso es algo que debemos entender. Porque no significa que ella es, por lo cual, una diácona o diaconisa de esa iglesia. Significa que ella sirvió a esa iglesia.
Entonces, cuando llegamos aquí, yo quiero decirles que hay dos maneras que podemos ver versículo 11. Y yo voy a decirles a cuál postura yo estoy y comúnmente es como donde está la iglesia presbiteriana. Tenemos dos opciones. De igual manera, las mujeres deben ser dignos, porque aquí en el griego solo dice mujeres, esta palabra. Entonces, algunos van a decir, entonces eso significa que no puede ser sus esposas, porque hubiera dicho sus esposas. Entonces, esto es un grupo de mujeres distintas que ayudan a los diáconos en el proceso de servir a la iglesia. Entonces, no son parte del oficio pero son gente que han sido reclutados en un sentido a ayudar en el proceso. Y nosotros podemos, en un sentido, entender esa cosa. Puede ser que no siempre es lo mejor cuando una mujer pierda a su esposo, que un hombre se vaya a quedarse con esa mujer a cuidar y a ayudar en la casa después de la muerte. Entonces puede ser, en otras situaciones sería bueno tener ayuda de algunas mujeres en ese proceso de servir. Entonces puede ser que estos son un grupo de mujeres que ayudaban, porque él da una lista. Estas mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces hay una lista de cosas que deben tener. Entonces algunos van a decir, como podemos decir, J.I. Packer y otros tenían esa postura, que pensaban que estos eran las mujeres que servían a la par de los diáconos. Yo pienso que la otra manera que podemos verlo es, de igual manera, las esposas de los diáconos deben ser dignas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Entonces la otra opción es que ellas son las esposas de los diáconos, y en contexto nos ayuda en entender que eso es casi la misma lista que vimos de los diáconos, que sus esposas tienen las mismas características en ellas, que no están hablando de las cosas sucediendo en la iglesia, que son gente que son sobria, son fieles a la palabra, son dignas, son respetuosas, no están dando razón para dudar al hombre como líder en la casa. Entonces, yo pienso yo por el contexto que son las mujeres o son las esposas de los diáconos, especialmente en el contexto, porque después dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces es casi como él terminó hablando del carácter del diácono, cuando dice en versículo 10 que entonces sirven como diáconos, y después sale y habla de este grupo acerca de sus matrimonios y cómo están en su casa. Entonces yo pienso que la manera de verlo es verlas como sus esposas. Pero en ni uno de las opciones son mujeres que tienen el oficio de ser líder como diácono en la iglesia. ¿Por qué? Porque el oficio tiene por naturaleza que es espiritual. Entonces es guiar y cuidar a la iglesia. Y Dios ha dado hombres por ese propósito. Como hemos visto en ancianos, lo mismo con diáconos. Debe ser hombres, porque no tendría sentido que él regresará y dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Pero no dice que deben ser mujeres con un solo esposo. No dice eso. Dice que deben ser maridos de una sola mujer o tener solo una sola mujer. Entonces, la idea es que la expectativa de las escrituras es que hombres van a guiar en estas áreas, que los hombres van a ser los diáconos y deben ser hombres, porque es algo espiritual sobre la iglesia. Pero debemos tener cuidado acá, porque puede ser que algunas mujeres pueden sentarse aquí y decir, entonces, ¿no puedo ser anciano? ¿No puedo ser diácono? Entonces,
y en otras iglesias me dejen hacer cualquier cosa que quiero hacer. Pero llega a un punto de cómo vamos a someternos a la palabra. Pero tampoco debemos decir que eso significa que mujeres no sirven en la iglesia. Porque habíamos visto Febe, que estaba sirviendo hasta el punto que Pablo dice, da saludos a Febe, que ha sido una sierva en la iglesia ahí en Roma. Entonces ella tenía tanta influencia en la manera que estaba sirviendo, que era alguien que sirvió a Pablo también. Y era conocido por eso. Entonces, antes de decir, entonces Aarón está diciendo que mujeres no pueden tener puesto, entonces yo no tengo que hacer nada. No. Porque cada creyente está llamado a servir uno al otro. No es algo que nosotros podemos pensar, entonces no tengo el oficio, no tengo la diploma, no tengo esa responsabilidad, entonces eso toca a alguien más. Estos que son diáconos y ancianos tienen que hacer estas cosas. Deben hacer estas cosas, pero los creyentes deben hacerlo también. Cada creyente que está presente aquí debe buscar maneras para servir unos a los otros y pueden servir en un montón de diferentes maneras. Puede ser que no sos alguien que quiere servir en estas maneras, pero sos buenísimo con su celular. Y puede ser que está enviando mensajes de cosas para animar a la gente en la fe durante la semana. No con esas cosas que la gente republicana, no estoy hablando de esos videos, no envíen esos, a veces son tontos y no debemos meternos en eso, no estoy diciendo eso. Pero enviar mensajes diciendo, hey, he estado orando, yo sé que ha sido unas semanas difíciles, solo quería mencionarlo. O enviar mensaje para decir, hey, no te vi en la iglesia esta semana, solo quiero saber cómo está, todo está bien. Servir unos al otro, llegar, saber que alguien está pasando por una dificultad y llevarles comida. Visitarlos, solo a orar. Y no pedir café y galletas cuando llegue, solo llegue y orar. Y estar con ellos. Hay maneras para servir, no debemos pensar que solo es una manera. En vez de escuchar que, qué bueno que Pablo mismo reconoce que hay mujeres en la iglesia que son mujeres que son dignas y no calumniadoras y sobrias y fieles en todo. En un sentido va a ser gente que tienen confianza. Entonces, en vez de decir, yo estoy libre porque esto toca a los hombres, sí, debemos decir que toca a los hombres ser líderes en esta iglesia. Pero eso no significa que ya estoy libre de hacer nada. No, significa que estamos llamados como creyentes para hacer esto. Entonces, mujeres, por favor, no me escuchan diciendo que esto significa que no tienen un rol acá. Cada creyente está siendo, como Efesios nos enseña, como preparado para la obra del ministerio, en el sentido de ser enviado afuera y servir unos a los otros. Entonces hay una responsabilidad. Y también puede ser que hay momentos que los diáconos sí van a pedir a mujeres a ayudar en ciertas cosas. Y van a buscar mujeres que son así, dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y si su esposo va a ser un diácono en la iglesia, debe tomar esto en serio para ti mismo. Cuido mis palabras. Soy alguien fiel, soy alguien sobria, soy alguien digna en mi carácter y mi manera de vivir. Porque tuve un profe en seminario que siempre dijo, si mi familia no quiere que yo sea diácono o anciano en la iglesia, ellos pueden causar que yo no sea un diácono ni anciano en la iglesia. Porque si la esposa no es estas cosas, puede ser que el hombre no está listo, no está guiando su casa. Y si él no cuida bien a su casa, los dos, ancianos y diáconos, nos muestra que no puede ser líder en la iglesia, porque no está preparado por ello. No estamos buscando hombres perfectos. No estamos ahí viendo, mire, su chigüín no lo escuchó hace 2 semanas una vez y yo lo vi. No, él no cuida bien su iglesia. No, él no está hablando de eso. Pero es por patrón de cómo él guía a su familia hacia Cristo. Que está ayudando su familia.
ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a punto número 2. Un hombre que gobierna bien su casa. Versículo 12 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. La idea es lo mismo de lo que hemos visto en el texto anterior cuando habla de los ancianos. Si un hombre no puede cuidar de su casa, si no puede ser líder de su casa, si no puede tener responsabilidad sobre las cosas en su casa, ¿cómo puede ser que va a cuidar de la iglesia en estas áreas? Si veamos específicamente, físicamente, en el área, si el hombre no está proveyendo para su familia, ¿cómo va a manejar, como habíamos escuchado, la responsabilidad y la carga del diácono? ¿Cómo va a manejar los fondos de la iglesia? Cuidando el edificio de la iglesia. Mostrando fidelidad. Si él no muestra esas cosas en la casa, ¿cómo podemos pensar que él va a hacer eso en su llamado como diácono? Pero también que no está metido en las cosas espirituales, porque también nosotros a veces queremos decir, el llamado para el diácono es solo a dar, a cuidar físicamente a cómo la gente sirve. Pero él está hablando de espiritualmente guiando su familia, está gobernando sus hijos y su propia casa, siendo la cabeza de su casa. No es una casa dirigida por su esposa. No es lo que ella dice, es lo que hagamos. Él está dirigiendo a la familia. No es que él depende esperando por ella a decir qué vamos a hacer. No estoy diciendo dividir responsabilidades, que eso es malo. No, pero hay pláticas sobre cómo vamos a hacer todas las cosas. Hay buen matrimonio entre el hombre y la mujer que están siendo fiel en ese área. Obviamente, familia, eso no significa que ellos van a hacerlo perfecto, que van a ser hombres que siempre están haciéndolo al 100, van a fallar, pero el patrón que veamos es que es un hombre que quieren hacerlo en esta manera. Entonces la pregunta sería, si usted tiene el deseo para ser un diácono, ¿cómo va en este área? Hombres, ¿ustedes esperan para que su esposa dirija todo lo que sucede en la casa? ¿O usted está gobernando bien? Gobernando no significa puño de hierro. Significa sirviendo a su familia, guiando su familia. Es un hombre que conoce su necesidad de Cristo y lleve su familia hacia Cristo. Y sos hombre de una sola mujer. No es como acabamos de escuchar de Salomón y Rehoboam también, de todos sus concubinas y mujeres. No. Es un hombre que está metido a decir, voy a ser fiel a esta una sola mujer. Veamos eso. ¿Ustedes son hombres que son marcados por eso? ¿Estamos orando por eso? Eso es lo que debemos querer. Pero finalmente es interesante algo que sucede. Y esto es punto número 3. El beneficio de este oficio. Es tan interesante que él habla de cómo el hombre es, después qué debe ser con su familia y después habla de un beneficio de este trabajo. Dice en 13, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como había mencionado varias veces, a veces la iglesia ha sido enseñado a pensar que el trabajo del diácono es abajo del trabajo del anciano. Pero aquí mismo el texto dice, si un diácono sirve a la iglesia en una buena manera, obtienen una posición honrosa. Es algo de honor en lo que está haciendo. Y debemos verlo así porque la posición tiene que ver con Cristo. Cristo era el primer diácono. Era el que siempre estaba sirviendo. Si eso es el ejemplo tiene un lugar de honra.
Y entonces el hombre que hace esto bien obtiene para sí una posición de honor en un sentido. No en un sentido, en lo que dice el texto. Pero me gusta que aquí dice, y gran confianza. Y gran confianza. Estaba hablando con Rudy hoy en la tarde y pensando en este texto. Y cuando estaba pensando en Hechos capítulo 4, versículo 13, pensando en Pedro y Juan, usa la misma palabra hablando de esta confianza. En versículo 13 de Hechos 4 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Es la misma palabra en el griego, esa palabra de confianza. En servir a la iglesia, esto está diciendo que ellos ganan una confianza, en un sentido, certeza de su salvación en Cristo. Muestra que son comprados por otros. Eso suena bastante como Efesios 2. Que nosotros tenemos obras preparadas de antemano para hacer, que Él nos dio para hacer. Entonces, a veces cuando estamos luchando con certeza de perdón o certeza de nuestra salvación, a veces debemos ver que el servicio es la manera de ganar confianza en Cristo, que somos salvos. ¿Cuántas veces hemos pensado que cuando estamos luchando con nosotros mismos y con nuestra salvación es queremos encerrarnos? Y esto dice cuando el hombre sirve, le causa tener confianza haciendo estas obras, una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos tener más certeza de perdón en un sentido es obedeciendo lo que la palabra nos ha enviado a hacer. Esas obras que han sido preparadas de antemano para nosotros, de Él. Que nos da la habilidad de ver que Dios está trabajando en nosotros. El servicio es un recordatorio que nosotros no somos nuestros mismos. Tenemos un amo que es sobre nosotros y nosotros servimos a Él. Es tan interesante que aquí pegado con esta idea de servicio, de diaconar unos al otro, servir y tener este oficio, lo que está mostrando, el principio que está mostrando es que nos da confianza en la manera que nosotros servimos unos al otros, porque muestra que somos de Cristo. Porque acabamos de escuchar la semana pasada que vamos a ser reconocidos por la manera que mostramos amor entre nosotros. Entonces eso nos lleva a pensar en nuestro servicio. ¿Cómo estamos sirviendo unos a los otros? ¿Cómo estamos buscando maneras para servir? Yo te confieso, a veces es difícil. A veces es más fácil quedarme viendo algo en la tele, queriendo ver quién está ganando la Copa América ahorita o queriendo enfocarme en otras cosas. En vez de pensar, no, es más fácil quedarme en casa, es difícil el tráfico allí, allá. Pero ¿has pensado en las maneras cuando usted ha ido a servir y se va a visitar a alguien, a llevarle algo, sentarse con ellos? A veces es como, en todo el camino allá, es como, no quiero hacer esto. Sería mejor quedarme en casa. Y después usted salga, es como, uy, me siento tan bien. Después voy a comer o hacer algo más porque ya hay una sensación que has hecho algo en vez de pensar en ti mismo. Es el ejemplo de Cristo, que Él dio su propia vida para nosotros. Eso es negar a nosotros mismos. Eso es el servicio. Es tan interesante cuando damos de nuestra vida, en un sentido, es ganar la vida. Es exactamente lo que sucede. Pero es el opuesto de lo que nosotros queremos pensar. Nosotros queremos pensar en nosotros y cómo servimos a nosotros mismos. Pero esto está diciendo que a veces cuando usted está luchando con su certeza de perdón y su seguridad de salvación, la respuesta es váyase y sirve a los otros hermanos.
Deje de pensar en ti mismo, porque a veces la certeza de nuestra salvación viene porque solo queremos ver adentro y ver aquí y debemos ser echados afuera por las obras que Él ha preparado para nosotros para hacer. No estoy diciendo que es uno por uno. No estoy diciendo que cada obra que yo hago me siento bien y alentado y todo eso. No va a funcionar siempre así. Pero lo que el texto dice es, y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Obtienen, es el verbo, obtienen, agarran algo en hacerlo. Es lo mismo de ellos viendo a Pedro y Juan diciendo, ellos han estado con Cristo. De verdad han estado con Cristo. Entonces la idea, familia, es para nosotros como congregación a buscar maneras para servir unos al otros. Hemos sido llamados para hacerlo. Y hay algo en este texto que nos empuja a hacerlo, pero también nos enseña que los diáconos deben hacerlo. Y los diáconos van a tener esta posición honrosa y una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús, porque eso es la manera que trabajan dependiendo de Cristo, no de ellos mismos. Sabiendo que lo hacen para la gloria de Cristo, que su confianza está en Él, para que Él recibe toda la gloria y no están jactándose en ellos mismos, porque las obras son diseñadas para llevarlos, para dar gloria a Dios, son preparados de antemano. Entonces, familia, esto nos ayuda, nos enseña cómo debemos orar. Oremos por hombres que van a ser fiel a sus esposas y a sus casas. No significa que tienen que ser casados, pueden ser que no son casados. Pero si tiene esposas, deben ser de una sola mujer y deben gobernar bien su casa. Hemos visto cómo debe actuar este hombre y eso toca a los solteros y cómo manejan sus cosas y su tiempo y su dinero y todas esas áreas. Pero también que son ellos que guían en el área de servicio en nuestra iglesia. Me gusta como dijo el libro de orden, cuando dice, es su deber también desarrollar la gracia de la generosidad en los miembros de la iglesia. Es causarles ver cómo servimos unos al otros. Generosidad no solo significa dinero. Significa abrir sus puertas, invitar gente a quedarse en su casa, invitar gente a comer, mostrar generosidad en maneras. Y es el trabajo del diácono desarrollar eso. Mostrarlo. Que en un sentido son los más bondadosos en la iglesia. No diciendo que, él siempre me da cosas. No están tratando de ganar la atención. Pero están conocidos por esa manera de mostrar servicio. Oremos por eso. Oremos que Dios nos da eso. Lo que viene en camino, familia, es una reunión congregacional, a donde vamos a tener un tiempo para hablar de todos los detalles. Y voy a dejarles preguntarme cualquier cosa que tienen en su mente. Y vamos a tener un tiempo para que hombres sean, en un sentido, gente van a decir, yo pienso que este hombre puede ser esto. Y vamos a recibir eso y vamos a tener unos 30 días de espera en ese proceso. Y después van a pasar por tiempo de enseñanza. Y después unas pruebas y después votación. Entonces no estamos tan cerca, pero estamos más cerca que antes. Y pido a ustedes que oren, que nosotros tenemos hombres, que su primera convicción es que son hombres de Cristo. Espiritualmente hablando, su enfoque es que gente conocen a Cristo y que ellos conocen a Cristo. No estamos buscando hombres perfectos, porque si fuese eso, ni uno estaría aquí. Pero pedimos que Dios nos da ese tipo de líderes para que nosotros podamos ordenarnos bien, para que podamos dar testimonio de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra, gracias por la manera que nosotros podemos ver tu fidelidad con su iglesia. Has dado dones a la iglesia, has dado gente para servir en la iglesia.
Oh Dios, estos dos oficios que podemos ver claramente en este texto son dados de ti porque representan a Cristo. Entonces, oh Dios, pedimos por hombres que están listos para tomar este manto sobre ellos, esta responsabilidad de cuidar a la iglesia, a desarrollar la generosidad entre la iglesia. Oh Dios, cáusanos ser una iglesia que a través de sus líderes y en cada miembro de esta iglesia queremos honrar a ti, oh Dios, en las maneras que hablamos, en las maneras que actuamos, en las maneras que tratamos a nuestros prójimos, en la manera que amamos unos a los otros, porque queremos que tu fama y gloria crezca, no la nuestra. Queremos que tu nombre sea glorificado y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.